¿Es que acaso Dios se ha perdido? Si volteamos a nuestra casa, a nuestra comunidad, a nuestro país, parece ser muchas veces que Dios ya no se encuentra entre nosotros. ¿Cómo encontrar a Dios? Ese es el tema para el día de hoy aquí en Perspectiva Católica. Quédese con nosotros. Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo saben, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como iglesia, como familia, como comunidad, como pueblo de Dios para escuchar la buena nueva, para animarnos, para alentarnos y, ¿por qué no?, para ayudarnos a cómo encontrar a Dios. Así es, ese es el tema del día de hoy, cómo encontrar a Dios. Y para esto le doy la bienvenida aquí, muy cerquitas de mí, en el estudio 2 de EWTN, a José Gallego. José, ¿qué tal? Bienvenido. Casi estamos hombro con hombro hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro que sí, Omar, y a todas las personas que se conectan a esta hora con Perspectiva Católica aquí en EWTN. Muy feliz de tener la oportunidad de compartir con ustedes y de seguir llevando esta semillita del Evangelio a cada rincón del mundo, hoy de manera especial a través de los medios de comunicación y de esta obra tan hermosa llamada EWTN. Bueno, y que para nosotros es una gran alegría. A José ya nos ha acompañado anteriormente, pero nos ha acompañado desde su natal Colombia. Hoy nos está acompañando, como le decía yo, aquí a mis espaldas en el estudio 2. José, bueno, cuéntanos, ¿qué te trae por acá? ¿Qué haces aquí en el estado de Alabama, en el sur de los Estados Unidos? Pues mira que atendiendo un poco a la respuesta del Señor, a la inquietud que Él suele poner en algunos corazones, y lo hablaba hace días incluso con algunos amigos sacerdotes que tengo, que creo que ya he podido entender un poco lo que ellos han sentido cuando se ha hecho muy firme ese llamado a la vocación sacerdotal. Pues comenzó un llamado muy importante para mí de entregar mi vida 100% a la evangelización, y hoy lo que estoy haciendo acá en los Estados Unidos y también en diferentes lugares a los que Dios me envía es eso, una misión que inició con la evangelización digital, pero que hoy también nos está llevando a compartir con diferentes comunidades, especialmente hispanas, en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, y que hoy me tiene compartiendo acá en Alabama, también en Florida, incluso un poco en Massachusetts, en rincones donde hay personas que siguen sedientas de escuchar el nombre, sobre todo nombre que literalmente puede devolvernos las ganas de vivir. A eso estoy dedicado por estos días y enviado a este lugar, querido Omar. Y que es algo muy interesante, José, ¿verdad? Porque podemos pensar que dicen, bueno, pues que los evangelicen los de casa, ¿no? Que entre ellos se acomoden y se ayuden y pues no sé, que le busquen. José, la importancia de reconocer que precisamente cuando uno decide, ya sea como en tu caso, ¿no? Pues de una manera más radical, una entrega total, pero inclusive aquel que se atreve a dar el primer paso y decir, bueno, pues, ¿qué quiere Dios de mi vida? José, la importancia de reconocer que invariablemente esto va a requerir una metanoia, un cambio de lugar. En algunos casos, como el tuyo, bueno, te lleva más allá de las fronteras de Colombia, pero a muchos de nosotros no nos va a pedir ir tan lejos, a veces va a ser hasta en la casa. Entonces, la importancia, ¿no?, de reconocer que encontrar a Dios también implica un salir. Sí, claro que sí, Omar. Y un salir que, por extraño o curioso que suene, a veces nos lleva a salir de nosotros mismos o de nuestro propio cuarto para compartir con aquel que está afuera, literalmente en casa. Y cuando te escuchaba, recordaba un poco que un día un sacerdote me enseñó la raíz de la palabra prójimo. Y precisamente hallamos que la raíz de la palabra prójimo es próximo. ¿Qué enseñanza nos trae eso tan profunda de que literalmente mi prójimo, aquel que Dios nos pide que amemos como a nosotros mismos, es la persona más próxima que tenga? Que en este momento mi próximo podrían ser algunas personas de la producción de este programa, pero en cuanto llegue a casa, mi propia familia, y quizás cuando esté en el metro o en un bus, las personas que están en ese momento ahí. ¿Para qué? Para que yo me obligue un poco, o por lo menos disponga mi corazón a preguntarle al Señor, Señor,
¿En qué momentos yo te puedo servir? ¿En qué momentos puedo ser alimento material o espiritual para alguien más? Y también pedirle, no me permitas pasar de largo y atender con prontitud a esas necesidades que va teniendo mi prójimo, mi próximo, el hermano que me voy cruzando en el día a día. Y que, José, precisamente, ¿cómo fue para ti este proceso, no? Porque de nuevo, pues obviamente, ¿no? La mayoría de nosotros, como bien lo dices, ahora que te toca viajar y ir a diferentes rincones y hay gente sedienta de Dios que quiere conocer, que necesita escucharlo de viva voz, de un testimonio de alguien como tú, que viene desde fuera a decirles que Dios te ama y bueno, ¿verdad? Toda la misión que Dios te pone, ¿verdad? De todas las diferentes formas que lo haces. Pero ¿cómo fue para ti, como dices, el primero salir de ti, el primero descubrir este amor de Dios hacia ti y cómo te impulsó esto a decir, bueno, esto es demasiado bueno que no puede ser excluyente ni puede ser nada mío? ¿Cómo fue para José ese proceso? ¿Te fue difícil? ¿Te fue fácil? Fue muy difícil, fue muy difícil, Omar, empezando por las seguridades. En algún momento tuvimos la oportunidad de compartir que yo crecí en los medios de comunicación, sigo siendo un enamorado de los medios de comunicación, pero hasta hace un año dirigía una emisora musical, una emisora de radio, a pesar de que compartía en ciertos momentos enseñanzas y charlas con diferentes comunidades. Y al empezar a compartir estas enseñanzas, charlas y también testimonio de cómo el Señor me había salvado la vida y me había regresado las ganas de vivir apasionadamente, comencé a experimentar una tristeza muy profunda, Omar, especialmente cuando de mi boca salía un no a acudir a una invitación, a compartir con Mm. una comunidad, fuera muy pequeña, fuera muy grande, pero de mi boca salía una negativa, salía un no puedo y no podía porque estaba trabajando. Y claro, lo entendía, ese era mi lugar en ese instante, pero mi corazón comenzaba a turbarse. Había una fuerza que ya era un poco más grande que yo. Y allí comenzó el discernimiento de decir, ok, es que la palabra en cierto momento dice que la mies es mucha y los soldados son pocos, pero yo me preguntaba, es que ya hay mucha gente evangelizando, ya hay muchos misioneros, ya hay muchos sacerdotes, ya hay muchas personas, y no, solamente cuando tú te comienzas a dar que capaz que si te niegas a ir 5, 6, 7 veces a un lugar, en mi caso, como en Colombia, van a ser 5, 6 o 7 veces que se pueden convertir en 5, 6 o 7 meses que a esas personas nadie les va a hablar de Jesús porque ni siquiera tienen una parroquia cerca, eso te marca muy profundamente. Y en mi caso me comenzó a entristecer. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que cuando nos hacíamos presentes con acciones muy sencillas o simplemente con un compartir, una enseñanza y meditar un evangelio, las personas comenzaban a cambiar, comenzaban a alegrarse, se sembraba nuevamente esperanza en una comunidad. Entonces allí comenzó ese discernimiento que no fue fácil porque también amaba lo que hacía, pero recuerdo un poco a San Agustín cuando hablaba de algo llamado el bien mayor. Ya no era una pregunta acerca de qué es bueno y qué es malo, no, era una pregunta acerca de hoy qué es bueno y qué es mejor. Muéstrame, Señor, qué es mejor, dónde me necesitas más. Y el Señor, que siempre que le clamamos responde, pues me terminó diciendo, véngase a trabajar conmigo tiempo completo, muchacho, que lo necesito. Te escucho, José, me recuerdo algunas palabras sabias que un sacerdote me mencionaba, bueno, y mencionaba hace ya algunos años y decía, el reino de Dios vendrá, estés tú o no estés tú. El reino de Dios. Y luego le agregaba, pero lo que tú no hagas, nadie más lo hará. Y eso es algo muy importante, José, y quiero abrir un paréntesis porque al escucharte, no sé, ¿verdad? Providencia de Dios, empecé a pensar en los dones y los talentos. ¿Qué importancia es número uno, de reconocer, como tú bien dices en tu propio caso, pues la música, los medios de comunicación, todas estas cosas, pero centrarlos hacia Cristo a veces cuesta trabajo, ¿no? Porque dices, bueno, Dios me dio, no sé, el don de la contabilidad, entonces pues nada, tranquilo, lo puedo usar ¿verdad? Y empezar una empresa o qué sé yo, todas estas cosas. Entonces, José, también la importancia de reconocer en nuestros dones y nuestros talentos y de pronto no tener el miedo de ponerlos al servicio de Dios. Sí, mira, en la medida en que uno tiene la oportunidad de explorar a veces las vidas de los santos, de algún santo, por eso yo recomiendo tanto contarle a la gente las historias de los santos o nosotros mismos darnos la oportunidad de leer alguna, de buscar un santo amigo, nos vamos dando cuenta que hay algunas cosas que son comunes, 100% comunes en la vida de todos. Y una de ellas es el servicio. El Mm. servicio siempre ha sido una ley presente, ley de vida, valga la redundancia, de la vida de los santos. ¿Y por qué hago énfasis en este momento?
como tal al servicio, porque en la medida en que nosotros nos vamos permitiendo en nuestro día a día, sea que seamos arquitectos, ingenieros, presentadores de televisión, pero también personas devotas y personas de fe, el Señor nos va poniendo a veces inquietudes u oportunidades para poner también al servicio del otro algunos de esos talentos y de esas cualidades. Entonces, una de las problemáticas, incluso Omar, con las cuales yo más me encuentro en mi Ujú, vida, en algunas consejerías que doy especialmente a chicos muy jóvenes, es con un sinsentido de vida. Dicen, ujú, yo no sé para dónde voy, yo no sé si lo que estoy haciendo realmente vale la pena. Yo acabo de terminar una carrera y pensé que cuando fuera a terminar la carrera iba a estar feliz. Y de alguna forma muchos esperan que como yo soy católico, abandoné de pronto mi trabajo profesional, que bueno, no deja de ser profesional porque ahora es para Dios, más bien cambié de jefe, ahora mi jefe es ujú, Jesús. Quizás de pronto esperan que yo les voy a decir, no, es que abandona todo lo que estás haciendo y ujú. vuélvete misionero o vuélvete definitivamente, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres. Y no, esos son llamados muy particulares. Precisamente a lo que yo los llevo y el primer consejo que les doy es, ¿por qué no te das la oportunidad de comenzar a servir de alguna forma genuina, desinteresada y que nadie te lo esté pidiendo? ¿Pero por qué hago esto? Porque a veces el servicio, diría yo casi siempre, es una puerta de entrada realmente al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios estableció una relación donde nos dijo, mira, tenemos que amar a Dios sobre Ujú. todas las cosas, pero luego cuando baja de esa relación pone en el mismo nivel al prójimo como a nosotros mismos. Por ende, darnos la oportunidad con nuestra carrera, con nuestros talentos, de servir de alguna forma genuina o desinteresada, termina entregándole a la vida un nuevo propósito. Esta semana tuve la oportunidad de vivirlo con una chica que es médica y ella me contaba, es que mi sueño es poder terminar de graduarme de oftalmología para trabajar con los ojos. Y luego me decía, pero a la vez siento como que debería entregarle mi vida a Dios con estos dones que Él me entregó a través de la medicina, pero no sé qué hacer y me da mucho miedo y no sé cuál es el siguiente paso, lo que el Espíritu Santo me permitía decirle. ¿Y qué tal si comienzas acompañando algunas brigadas de Ujú. oftalmología, poniendo un poquito de lo que ya tienes al servicio gratuito y desinteresado de algunos chicos que lo necesitan? Lo que venga después, el Señor lo va a decir, lo va a aclarar, pero sin duda alguna, darnos esa oportunidad de servir y de poner los talentos para que el otro los use, son una puerta de entrada al reino de Dios que Él siempre se termina revelando en el hermano. Y José, y exactamente, ¿no? Qué tremendo consejo, ¿no? Dice la palabra de Dios, vencer el mal a fuerza de bien. Y Sí, es decir, verdad, y no hay mejor manera que en el servicio, que en el amor al prójimo. Me encanta cómo dices, José, y hacerlo sobre todo sin esperar nada a cambio. Ir y servir, como dices, a una brigada de médicos o inclusive en mi propia área donde vivo, en mi barrio, en mi colonia, en mi favela, en ujú, donde yo estoy, ¿verdad? Siempre hay una necesidad. Siempre hay una necesidad. Yo lo he compartido en más de una ocasión, o sea, yo siempre digo, ¿no? Las únicas personas que no sirven para nada son las que no quieren hacer nada. es verdad. Más de una ocasión nos encontramos a alguien y dice, ay, es que no sé hacer nada. No, no quieres hacer nada. Hay una gran diferencia. José, ¿cómo se da precisamente, ese atreverse a dar este paso, teniendo en cuenta que como nos acabas de compartir en el testimonio de esta chica, ¿no? De esta doctora que te decía, me quisiera entregar, ¿cómo se da ese paso teniendo en cuenta que nunca va a existir la situación ideal? Tu misma situación, ¿no? En un momento tuviste que decidirte. Nunca hubo un tiempo perfecto para tomar esa decisión. Pero ¿cómo se logra dar ese paso teniendo en cuenta esto? Que no nos vamos a esperar a ver hasta cuando Dios me dé el tiempo ideal. Bueno, pues mira, yo no sé si sea casualidad, no, yo digo que no es casualidad, siempre es diosidencia y más si acabamos de pedir al Espíritu Santo que esté presente en esta reunión. Te mencionaba una de las leyes de los santos, que es el servicio, y hay otra, que es el silencio. Claro, hay que llegar y atrevernos en ciertos momentos a saltar. O sea, eso hay que hacerlo. Y Dios siempre nos lo va a pedir y nos lo ha mostrado infinidad de veces con los ejemplos bíblicos de aquellos primeros hermanos de los cuales nosotros hemos aprendido mucho. En este momento recuerdo, por ejemplo, Moisés a punto liderando a todo el pueblo de Israel y llegando de frente hacia un mar. ¿Y qué hace Dios? Abre el mar. Pero en cuanto abre el mar, no empuja a Moisés, ni lo mete ni camina por él. Espera que Moisés vaya y se meta al mar.
¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Que claro, efectivamente hay que salvar, hay que saltar, pero hay que procurar hacerlo después de haber escuchado la instrucción de Dios. Y aquí está este segundo consejo de la santidad o que aplican los santos, la intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor que está muy bien descrita en Mateo capítulo 6, versículo 6, de estar constantemente alejándonos un poco del ruido. El Señor nos diría, cierra la puerta, es decir, apártate, apártate. Y comienza a hablarle a tu Padre, que está allí en lo secreto. Y el que está en lo secreto no solo te va a escuchar, sino que te va a recompensar. Como un símil para hoy decirnos a nosotros de forma explícita, debemos apartar momentos de silencio en nuestra vida y apartar momentos de oración y de conversación solamente con el Señor, alejando un poco los ruidos externos e incluso otras opiniones en decisiones tan importantes como estas. Si lo lleváramos a las palabras del cardenal Robert Sara, él nos diría, porque a Dios lo hallamos en la fuerza del silencio. ¿Ok? Entonces, allí en ese silencio, darnos la oportunidad de escuchar, de decidir y obviamente de entender que van a haber momentos en que el Señor nos va a pedir que saltemos, ojalá después de ya haber orado lo suficiente. Exactamente, ¿no? Y en este caminar y en este ir encontrando la gente joven de manera particular, ¿no? Se encuentra muchas veces en esta disyuntiva. En tu caminar, en tu peregrinar, ahora que te toca, ¿verdad? Pues ser misionero en la extensión de la palabra, no solo digital, pero también en persona. Hablemos un poco de la gente joven, José. Eh, cuál es tu sensación? ¿Qué te dice la gente joven? Porque, ¿verdad? Podemos caer en dos líneas muy radicales, ¿no? Pues aquella que no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Que no, o aquellos que quieren una entrega total. ¿Qué te dicen a ti? ¿Cómo ves? ¿Qué ves en los jóvenes en la actualidad? Omar, a mí me emociona mucho esta pregunta, de lo que tengo que confesar de corazón, porque cuando yo estaba iniciando mi caminar de fe, y también hace unos 4 o 5 años que he venido teniendo algunas conversaciones con personas, yo a veces le escuchaba decir a algunas personas, es que a los jóvenes ya no se les debe hablar de ciertas cosas porque ellos ya no quieren escuchar. Pero asimismo, cierto día alguien me dio un consejo porque yo le dije a esa persona, oye, ¿qué será que yo escucho a veces a presentadores de televisión, sacerdotes y predicadores que son tan buenos grabándose citas bíblicas y por qué a mí no me da? Y esa persona me dice, Josecito, porque a veces las cosas hay que estudiarlas, pero solamente Dios sabe en qué momento va a permitir que salgan a flote. No te preocupes por eso. Si el Señor en algún momento necesita que hables o prediques con una cita bíblica, Él te la va a poner en la boca. Pues esto yo lo he entendido mucho en este tiempo, Omar, porque con los jóvenes realmente hoy no está sucediendo que ellos no quieran como tal Ujú. escuchar, sino que nosotros mismos hemos dejado de buscar los espacios en los cuales hablarles. Por eso yo me emociono tanto de estar acá, porque estoy justo en este momento en un programa de un canal que no ha parado en ese ejercicio incesante de seguir hablándole, no solo a jóvenes, sino también a adultos y niños de Dios y hablándoles de Jesús. ¿Y con qué me estoy encontrando? Con que a veces he llegado a lugares donde las personas pueden estar por obligación, Ujú. porque se los ponen como un requisito, quizás a veces para llegar a un sacramento, como el sacramento del matrimonio, porque los papás los obligaron a ir a una charla. Y capaz que ellos estando ahí obligados, yo lo único que voy a hacer allí es a replicar las palabras que ya ha dicho Jesús. Y como no hago nada diferente que replicar estas palabras, confío en que aquella persona que escuche el nombre de Dios, que escuche y pronuncie incluso el nombre de Jesús, será salvo. Entonces, ¿qué sigo viendo yo, Omar? Sigo viendo milagros. Sigo viendo espacios en los cuales hay jóvenes quizás desinteresados, pero que la palabra comienza a calarles en el corazón. Y un día le escuché decir a un sacerdote, ¿quieres ver una iglesia llena de jóvenes? Trata a los jóvenes como jóvenes. Y esto lo dijo un sacerdote que es muy sabio y que no es una persona que nunca ha acoplado la palabra quizás a Ujú. los tiempos, entonces no voy a decir esto porque suena muy light, no voy a decir esto, pero tampoco establece que es un espacio en el cual todo tiene que ser completamente rígido, que los jóvenes no tienen por qué cantar, no. Él les permite a los jóvenes ser jóvenes y va y les preguntan, hombre, ¿qué quieren hacer en este encuentro? No, nos gustaría cantar, nos gustaría hacer una actividad de integración, nos gustaría esto. Perfecto, es que podemos hacerlo. Entonces, entre la prédica, entre la enseñanza, entre la actividad y entre la charla,
vamos a tener momentos en los cuales tú puedas seguir siendo joven sanamente, que es la gran diferencia que hoy tenemos con el mundo. No está mal ni es dañino que una persona escuche música, que salga a bailar, que tenga un compartir con su familia, que se divierta, que sea alegre. No, eso no lo ha dicho y tampoco dice en ninguna parte de la palabra. Por el contrario, en la palabra dice hay un tiempo para todo. Lo que sí debemos hacer es nunca acoplarnos o tratar de cambiar la palabra para agradar, pero sí seguir viendo a los jóvenes como jóvenes y no dejar de hablarles, no dejar de decirles las cosas, porque así no atiendan en un principio, va a llegar en un momento, como me aconsejaba esta chica, en el cual esta semilla que hoy les pusimos puede llegar a florecer. Exactamente, José, te escucho y se me venía a la mente la canción de Martín Valverde, Alégrense en el Señor, que es una Sí, cita bíblica también, ¿verdad? Exactamente, alégrense en el Señor. Pero José, te tengo que preguntar, habrá más de alguien viéndonos o escuchándonos en el podcast y dirá, decías hace un momento, José, a veces nos dicen que los jóvenes no quieren escuchar ciertos temas, pero tú que tienes la misión y la vocación, ¿hay algún tema que ves un rechazo en los jóvenes? No sé, tal vez hay algo que o hay algún tema, no tienes que decir nombres, pero ha sido alguna comunidad en donde te han dicho, hermano José, lo invitamos, pero no hable de X. sí, 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 es verdad. Mira, se me vienen varias cosas a la mente, pero el 90% de las ocasiones en que esto ha sucedido y me ha sucedido y siempre lo he recibido con mucho amor porque sé que el Señor, de hecho cito la palabra, o sea, el Señor dice, vayan a ciertas casas, toquen y donde les reciban bien permanezcan y donde no, sacúdanse el polvo de las sandalias y continúen, pero vayan, ¿ok? Sí, el tema de discusión casi siempre por el cual muchos jóvenes comienzan a hacerse preguntas, inquietudes también por el gran marketing que se le ha hecho, que ha Ujú, hecho el mundo al tema completamente contrario, es la castidad. ujú. La castidad, la pureza, la formación de familias, es la gran batalla incluso cultural que hoy seguimos dando. Pero entonces también es muy hermoso, Omar, acercarnos a una persona, acercarnos a un joven, acercarnos incluso a una pareja de novios muy jóvenes, a los cuales nunca, absolutamente nadie, les ha hablado, por ejemplo, de castidad. Pero sí les han dicho, cuidado con comenzar a ir a la iglesia, cuidado con comenzar a ir a misa, porque en cuanto vayas allá, allá te van a comenzar a decir que el placer es malo. Y ojo, Ujú, en la palabra nunca dice que el ujú. placer es malo. De hecho, el gran problema que hoy enfrentamos es el desorden del placer, desordenarlo al plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, por ejemplo, en la sexualidad, a través de las familias, a través de los matrimonios. Entonces, es mucho a veces de hacerse conscientes de el gran marketing, el gran mercadeo que se le ha hecho a vivir la vida porque es solo una, porque todo lo que hagas hoy, hazlo hoy, porque mañana te puedes morir y ya partes de este mundo. Entrégate en el poder, entrégate en el tener, entrégate en el placer, desvívete por tener, no importa si se te va la vida haciéndolo y dejas de vivir mil cosas y olvidas a tu familia. Ese es el gran marketing que ha hecho el mundo para pues tener puras recompensas instantáneas, ¿cierto? Tener todo absolutamente ya, que es también en lo que se basa un poco el hedonismo. Pero cuando tú vienes y les explicas esto realmente desde los fundamentos del amor, que no son otros que el filtro de Cristo, que todo lo filtra realmente a través del amor. Omar, yo he visto unas conversiones. Voy a citar una muy rápido, obviamente sin decir Ujú. nombres, pero que me sigue pareciendo hermosa. Hace aproximadamente unas 3 meses yo me siento con una chica que me dice lo siguiente, me pareció muy bello. Me dice, José, ¿cómo es posible que yo llevo más o menos un año y medio yendo a mi grupo de oración? Ujú. Yo tengo novio y nunca, absolutamente nadie me había dicho que nosotros no estábamos obrando bien, viviendo en unión libre y además Ujú. teniendo relaciones sexuales. Ella me dice, para mí esto todavía era completamente normal, normal. Y también yo no sé ella qué esperaba en ese momento que yo le dijera, que le dijera, mejor dicho, o sea, ya usted se condenó, iba derechito para el infierno y no. Gracias a Dios el Señor lo que me permitía decirle en ese momento es, voy a decir que llamaba María, oye María, pues qué bueno, ya no pensemos Ujú. en que no te lo dijeron hace tiempo, sino que alguien te lo está diciendo hoy. ¿Qué tal si arrancas reconciliándote con el Señor y también hablando con tu novio, que también va al mismo grupo de oración y mirando si ese tiempo que llevan de conocerse, incluso de compartir,
hoy no los está llevando o acercando a la madurez, por ejemplo, de considerar un matrimonio o de considerar también reconciliarse primero, obviamente, ambos de cara al Señor y dejar que Él comience a guiarlos. Hombre, Omar, y puedes creerme que iniciaron un proceso de dirección espiritual, un sacerdote hermoso que también los acogió, los comprendió, los llevó a través de la confesión a la reconciliación con el Señor, a una vida donde ya no estaban sosteniendo esa intimidad. Y hoy son una familia hermosa, son una familia muy linda, pero si no le hablamos a la gente de algunas cosas, que porque se van a salir corriendo, van a salir espantados, que me pasó en un grupo, no me llevaron porque se tenía que tocar ese tema de una forma muy light o diciendo mentiras, pues si no lo hacemos, nada va a suceder. Pero si nos damos la oportunidad, Dios va a tocar los corazones y cuando menos lo esperemos, esas semillas, como decía ahorita, pueden comenzar a florecer. Y exactamente, José, y creo que vea en ese primer segmento, pues, de este tema tan interesante, cómo encontrar a Dios, ¿verdad? Pues creo que, José, nos estás dando ya una serie de pistas, ¿no? Nos has hablado de la oración, nos has hablado de la formación, de todas estas pistas que nos da. Antes de tomar la pausa, ¿alguna otra pista, sobre todo pensando en la gente joven? La gente joven que no son el futuro, son el presente de la sociedad, de la iglesia. ¿Alguna pista extra en este primer segmento que le quieras dejar a la gente joven para ir encaminándose a ese encuentro hacia Dios? Pues mira que esto no estaba planeado, Omar, pero finalmente con esa pregunta que me haces terminamos entregando aquello que en mi proceso de formación he llamado las 3 leyes de la santidad. Acabamos de hablar del silencio, acabamos de hablar del servicio y solamente a eso le falta una ley y creo que es la respuesta perfecta para entregarte. Esa tercera ley es los sacramentos, incluso citando a el joven santo más reciente que tenemos en la iglesia, Carlito Acutis, él respecto a los sacramentos, que nos decía, la Eucaristía es una autopista al cielo. Hoy a todos los jóvenes y padres de jóvenes que tienen la oportunidad de escuchar esto, es hacerles invitaciones con mucho amor a acercarse a los sacramentos. A veces una Eucaristía basta para que a mí se me reinicie la vida y seguir yendo, por ejemplo, a Eucaristía. Y a través de esa Eucaristía terminar teniendo una intimidad con el Señor. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque así también empecé yo. Yo he hecho renuncias que parecen muy radicales, pero si te resumo mi formación en la fe, visita al Santísimo, Eucaristía y confesión para vivir la Eucaristía a plenitud. Mira, con esto nos vamos a ir a tomar una pausa, así es que ya lo saben, este primer segmento con estos grandes consejos. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com, en Facebook y en Instagram, los 3 favores de cada semana. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si usted nos está escuchando en el podcast, estamos en Spotify y nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos después de este break, este corte. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos esta charla que estamos teniendo con José Gallego. Y bueno, mientras nos fuimos a la pausa, pasaron un par de cosas muy interesantes. Número 1, yo me cambié la corbata. Va a decir, sí, la corbata en el primer segmento era morada, ahora me la puse negra. Y José Gallego se fue de aquí, del estudio 2, de Birmingham, Alabama, se fue hasta Medellín, Colombia. José, mira que si hicimos una pausa tan larga que te dio tiempo de llegar hasta Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en esta Perspectiva Católica súper internacional. Así es, Omar. Y pues en el primer segmento hablábamos un poco de evangelización digital. Y bueno, esto es lo que permite también todo el entorno digital, que nos podamos mover de un lado al otro y que sin importar cuál sea el lugar, pues se traspasen las barreras para que el evangelio pueda llegar a todas las personas. Muy feliz hoy desde mi tierrita, desde Medellín, Colombia, pero también muy enamorado de Birmingham, Alabama, donde estuvimos hace algunos días. Exactamente, para nosotros pues es una gran alegría primero haberte tenido por aquí, ¿verdad? En el estudio, en un paso relámpago que hiciste, ¿verdad? Y bueno, ahora ya finalizando cómo encontrar a Dios desde Medellín, Colombia. José, teníamos un primer segmento sumamente interesante, hablábamos de los jóvenes, del futuro profesional, tu mismo proceso de conversión y de reenfoque de tu vida, pero también de tu vida profesional, ¿verdad? Nos compartías
dieras un poco un bello testimonio, algunos testimonios de jóvenes, de profesionistas, de parejas que, bueno, Dios ha ido poniendo en tu camino, pero que definitivo ha requerido parte de tu esfuerzo y de tu compromiso y bueno, de eso que has venido haciendo, ¿no? Ir dándole esa respuesta, ir tratando de encontrar a Dios. Ahora que tienes la oportunidad, por ejemplo, que estuviste por acá en el sur de los Estados Unidos y que tienes la oportunidad de salir, de llevar a Dios para que tenga el encuentro con otros. ¿Cómo responde la gente cuando un joven, sobre todo, ¿no? Cuando una persona joven viene y les dice, es que encontrar a Dios vale la pena, es lo que debemos de hacer? ¿Cómo lo toman ahora que te toca viajar y salir y hacer todo esto? Qué bueno que mencionas esa palabra, Omar, o esa frase, ese vale la pena, porque suele ser incluso como una de mis pequeñas frases de batalla. Hace días incluso me la encontré en un afiche y dije, ¿será que yo no me la inventé? ¿Será que yo la leí? Bueno, no lo sé, pero suelo decir que seguir a Cristo no vale la pena, sino que vale la vida. Y frente a cómo reciben el mensaje, cómo reciben la palabra estos jóvenes, yo siento que estamos teniendo un momento muy bello dentro de la iglesia y dentro del mundo en el cual los santos nos están ayudando mucho. Entonces, haber tenido la oportunidad de ver cómo canonizaban a un jovencito como Carlo Acutis, hoy está incluso facilitando un poco las cosas en el contacto con los jóvenes y también en la palabra que se les entrega, sigue chocando un poco, sigue todavía generando como un poco de dureza, a veces un poquito de rechazo, como ese pensar en abandonar de pronto cosas que yo he hecho, abandonar un trabajo y demás para seguir el camino del Señor. Pero como decíamos incluso en el segmento anterior, es un llamado muy particular y es un llamado al cual todas las personas deberíamos disponernos en algún momento de nuestra vida, abrir nuestro corazón a través de incluso, como mencionamos, el silencio, los sacramentos y el servicio para que Dios hable. Pero a propósito del título de este encuentro, Omar, y de los encuentros que tengo constantemente con los jóvenes, donde es una duda muy profunda, ese cómo encontrar a Dios. Una vez analizado todo lo que hemos tenido la oportunidad de hablar, también cabría decir que escuchada la voz de Dios, sobre todo comenzando a ponerla en práctica. Y tomarlo, José, desde la perspectiva, ¿verdad?, de que el Señor siempre está en pos de nosotros. El Señor siempre camina hacia nosotros, siempre camina a la par de nosotros, ¿no? Lo podemos ver en los discípulos de Maús. El Señor llega y camina con nosotros, el Señor va con nosotros. Entonces, cómo encontrar a Dios, no es que Dios esté perdido. Es que el Señor, a decir verdad, Él es el que nos está saliendo al encuentro. Entonces, también, José, ver esta parte, no decir, no es que Dios no está perdido, es que a veces no abrimos los ojos, los sentidos y no nos damos cuenta que ya camina con nosotros, ¿no? Sí, completamente, Omar. En muchos momentos incluso es cuestión de retirarnos las gafas oscuras de los ojos y de permitirnos ver un poco más allá, de hacernos preguntas. Cuando estamos muy jóvenes, sobre todo niños, solemos ser muy inquietos. Se suele decir que siendo niños hay una edad en la que todo lo preguntamos, en la que todo lo queremos saber. Pues qué bueno, amigos, poder compartirles que cada duda que hay en nuestro corazón, cada inquietud acerca de Dios existe, Dios en serio sí le importará mi vida tiene un propósito, mi vida sí va para algún lado, son puras inquietudes que Dios se va a encargar de responder, porque tal cual, como nos decía Omar, es un Dios que nunca se ha ido, es un Dios que siempre está presente y que se está literalmente derritiendo de ganas porque nosotros le hagamos las preguntas, porque nosotros lo cuestionemos. Suelo recordar mucho ese fragmentico de Juan 15, donde Jesús se para enfrente de uno de los discípulos y le dice, yo ya no te quiero llamar siervo, yo a ti te quiero llamar amigo. Y lo recuerdo hoy de manera especial porque para encontrar a Dios basta con sentirnos sus amigos, basta con sabernos sus amigos, que no es un invento de la iglesia para, no sé, poner un poco más cercana la fe. No, es una palabra de Jesús quien nos dice, yo quiero ser tu amigo, ya no te quiero tratar como siervo. Y mira, aquí tengo mis lentes.
Así que, Quíteselos. así que me los voy a quitar. Providencialmente los traía aquí. Mira, dijiste quitarse los lentes. Bueno, pues hay que quitarnos los lentes para precisamente encontrar al Señor, tener este encuentro. Y sobre todo, me gusta cómo lo dices, ¿no? Porque es una amistad, es una relación con el Señor. Y algo que está sucediendo muy interesante, por ejemplo, en Estados Unidos, está habiendo un fenómeno muy lindo, que muchos jóvenes están volteando hacia Dios, están acercándose a la iglesia, está habiendo conversiones. Y uno de los puntos que se resalta mucho es que muchos jóvenes, José, descubren la belleza de la fe, la belleza de la celebración eucarística, la belleza de los sacramentos. Entonces, en este encontrar a Dios y cómo encontrarlo, José, juega un papel fundamental, cierto, esta belleza y la verdadera belleza que viene de Dios, ¿no? Completamente, Omar. Es que en este instante recuerdo un fragmento de la palabra que nos enseña que Dios se hace el encontradizo, pero finalmente para todo aquel que decide buscarlo, Él siempre aparece. Tú mencionas en este momento la belleza. Y en el fragmento, en el segmento anterior, en algún punto dije que el mundo está ofreciéndonos muchísimas propuestas y les está haciendo mucho marketing, mucho mercadeo. A nosotros quizás nos está haciendo falta un poco hacerle más marketing y más mercadeo a la belleza de la fe, a la belleza de la iglesia. Es que a veces una de las grandes dudas, por ejemplo, cuando conversamos con jóvenes es, ¿pero por qué casarse? ¿Pero por qué formar una familia? Y cuando nosotros simplemente a veces nos limitamos a decir, porque es el deber ser, porque si ustedes se quedan de novios toda la vida, eso no va a funcionar, porque sí. No, amigos, pero si ya tenemos incluso la belleza de los mismos sacramentos, las bendiciones de Dios que vienen detrás de un sacramento, si nosotros nos proponemos también compartir un poco más desde el amor, que también recuerdo una frase hermosa que es que nadie se convierte por miedo, todo el mundo se convierte solamente cuando se siente amado y cuando tiene la posibilidad de amar. Si nos dedicamos a transmitir y a compartir desde el amor, ¿qué van a terminar recibiendo las personas? Pues uno, se van a sentir muy amados y dos, van a poder experimentar las delicias que ya tiene preparadas Dios para cada uno de nosotros, para que todo lo que ha sucedido en nuestras vidas obre para bien de aquellos que nos disponemos a amarle y que finalmente, Omar, nos terminemos enamorando de toda una belleza en la cual Él no tiene que hacer ni el mínimo esfuerzo, porque con el simple hecho, por ejemplo, de su creación, que basta mirar hacia un lado, recibir los rayitos del sol, son esos regalos sencillos en los cuales encontramos a Dios todos los días. Y que precisamente, ¿no? Todo esto, José, también nos reta, porque se convierte en un reto, en reconocer nuestra propia belleza, en la belleza que cada uno de nosotros tiene por ser creados a imagen y semejanza de Dios. Porque como bien dices, hay un tremendo marketing en general, ¿no? De estandarizar cierto tipo de belleza, ver la belleza desde una posición, desde un lugar, o verdad, con ciertos patrones, con ciertos rasgos, con ciertas características de lo que sea. Y termina muchas veces deshumanizándonos, ¿no? Haciéndonos sentir, pues yo no tengo ese tono de piel, o yo no tengo esa estatura, o yo no tengo ese perfil social. Y eso viene en detrimento precisamente de que nos evita muchas veces encontrarnos y encontrar a Dios, ¿no, José? Sí, recuerdo y es la tercera vez en el programa que voy a mencionar a Carlo Acutis. Primer segmento una, ahorita la segunda y en este momento la tercera. Él tiene una frase muy bonita que describe lo que tú estás diciendo en este momento, Omar. Todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y era desde la misma época, que no es muy lejana, de este joven santo, que ya se dimensionaba la problemática de querer estar nosotros constantemente retados a caer en esa invitación a ser fotocopias, a actuar todos de la misma manera, a parecernos, que al final del día nos hacen olvidar eso tan importante que mencionabas, que es que independientemente de nuestras diferencias, pelo largo, pelo corto o calvito, si es que ya no me está saliendo el pelo, con barba, sin barba, blanco, negro, como sea que yo sea, en la esencia y el pensamiento de Dios, Él me ha diseñado, no solamente de una forma original, sino a su imagen y semejanza.
y si Él me ha hecho a su imagen y semejanza, y hoy yo me reconozco de alguna forma en mi aspecto físico, pues qué bueno pensar, primero, que así me ha querido y me ha pensado Dios, y segundo, que si hay algo que puedo trabajar, que puedo querer trabajar en mí, que puedo llegar en algún momento incluso a cambiar, por ejemplo, cuando en el aspecto físico tengo una necesidad a nivel de salud, de mejorar de alguna forma, pues entender que Dios me ama en este preciso instante, a esta hora y en este segundo, tal como soy, pero que eso no significa que no me quiera mejor. Y es en muchos momentos como la gran pelea o la gran caída que tenemos con Ujú. muchos de los jóvenes. Es que yo me acerco al Señor y ya me quiere cambiar todo lo que yo soy. Él te ama tal cual eres, pero te quiere mejor. Y si evidentemente hay cosas que corregir, un Padre misericordioso nunca se queda callado. Y no, y es muy importante esto que mencionas, José, porque se convierte en otro reto, ¿verdad? Número uno, pues reconocer que sí, tenemos que salir a este encuentro con Dios, tenemos que tener este encuentro y definitivo, ¿no? Dios va a tomar aquello que no nos hace bien, aquello que nos aleja de Él, pero Dios no te va a cambiar si tú eres una persona, pues que te gusta el baile, pues Dios puede utilizar ese don, ese talento del baile, de la música, para obrar bien, para hacer el bien para otros, ¿verdad? No es que, ¿verdad? Si te gustan las matemáticas, Dios ya no te va a dejar que cuentes o que vivas tu profesión. No, es en esa realidad en donde vas a encontrar a Dios. Y me encanta, José, que lo sigues mencionando porque vale la pena, hay que recordarlo, ¿no? El primer santo millennial, Carlo Acutis, este proceso que vivimos tan emocionalmente, ¿verdad? De todo, bueno, hasta ya haber llegado a los altares el año pasado. Pero qué importante, José, porque nos dice el Señor de esta manera muy clara, ¿no? Es que entre ustedes hay santos, es que entre ustedes, jóvenes milenio del 2000, que nacieron con el celular en la mano, con la tableta, ¿verdad? Que ya están conectados, ¿no? Estos jóvenes digitales, pero aún en el mundo digital, aún en este continente, en toda esta realidad, también hay espacio para la santidad, ¿cierto? Completamente, Omar. Y voy a comenzar haciendo un pequeño aporte o réplica a ese primer comentario que nos hacías acerca de la personalidad, las cualidades, los carismas que Dios pone en las personas, Ujú, a veces como el baile, a veces como el canto, a veces incluso como el don de la alegría, o sea, ujú, tener la capacidad de llegar a un lugar y que tu alegría y tu sonrisa generen luz en las personas es un llamado también a que llegues a tantos lugares donde hay personas tristes y tú tengas esa capacidad linda de alegrarles a veces solamente con tu presencia. En ese aspecto, decir que, claro, hemos aprendido por el estudio del Evangelio, por la vivencia de una semana linda, frases tan bellas o vivencias tan bellas como que no existe resurrección sin cruz ujú, y está perfecto. Pero eso no significa que nosotros debamos caminar todos los días de nuestra vida como si tuviésemos sobre la espalda un peso de una cruz que prácticamente no nos permite dar pasos y ujú. disfrutar del regalo más hermoso que nos ha hecho Dios, que es precisamente la vida, y olvidar que hay mandatos y promesas tan lindas que reposan en la palabra, como que hay un tiempo para todo. Habrá Ujú. un tiempo para hacerle frente a muchos problemas y habrá un tiempo para, en medio de tus dones, cualidades, carismas, gustos, personalidad, también sacarle provecho a esta vida que es bien linda. Y frente a lo segundo que mencionas, hay espacio también en el Ujú. entorno digital, hay espacio en el ecosistema tecnológico y demás. Siempre hay espacio. Yo aprendí hace un tiempito una frase que al día de hoy está acompañando a veces mucho los finales de algunos videos que hago Ujú, en tema de evangelización digital, y es que se vale ser santos. ujú, Se vale ser santos, y algunas de los últimos procesos de canonización, no solamente el de Carlos, sino también el de Giorgio Frassati, nos recuerdan que se vale ser santos en medio del día a día. Se vale ser santos en medio de la sencillez. Uno de los hechos que más se le recuerdan a Giorgio Frassati era que si él encontraba a alguien con frío y a él le sobraba un busito y a él le sobraba, qué sé yo, en Colombia se dice una chompita, un abrigo, un gorro, ujú. él inmediatamente iba, lo entregaba, se lo daba o se lo prestaba a la persona que más lo necesitaba. Pues amigos, si ellos hoy están escritos en el libro de la tierra de los santos,
¿Por qué nosotros también no pretender caminar en santidad? Si se puede hacer desde frentes tan sencillos como estar pendiente del hermano y cómo yo puedo llegar a servirle. Exactamente, ¿verdad? Estas maravillosas canonizaciones, bueno, que traen de relieve también Pier Giorgio Frassati, San Pier Giorgio Frassati, ¿verdad? Pues un joven veinteañero, ¿verdad? Y que desde su adolescencia, infancia, ¿verdad? Pues tenía esta cualidad tan particular, ¿no? De preocuparse por el prójimo, ¿no? Su familia se iba de vacaciones y él se quedaba porque decía, ¿quién va a cuidar a los pobres de aquí? ¿Quién va a cuidar a los necesitados? Pero todo esto, José, no es algo inalcanzable, ni estás hablando de un pensamiento maravilloso y, "Buah, pues qué lindo, pues es que ya se hicieron santos, oye, es que ellos sí pudieron, ¿verdad? Carlo Acutis y Pier Giorgio, ¿verdad? Pues es que ellos estaban llamados a eso. Como dices, la santidad está al alcance de todos y para encontrar a Dios, para quererlo encontrar, para empezar este camino, tiene que haber al menos una pequeña pizca de querer la santidad, pero para un joven, José, a ver el reto del día antes de que acabemos, para un joven, ¿no? Que de pronto quizás nunca ni ha oído esa palabra. Y viene José Gallego y trae su música y trae su alegría y todo y le dice, oye, ¿quieres ser santo? Busca la santidad. Pero ¿cómo le respondes al joven que te dice, ah, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come la santidad? Mira que hace algunos días en Bogotá tenía una conversación con un sacerdote y él me compartía pues que uno de los significados de ser santo es ser apartado, pero que en el tiempo en que estamos viviendo, entre incluso grandes ideologías que se les están presentando a los jóvenes, grandes propuestas de hacer revolución y demás, una grandiosa revolución es, por ejemplo, buscar la santidad. Porque en este tiempo, ¿qué es buscar la santidad? Es volver a principios que hace un tiempo eran básicos, pero que al día de hoy, por muchas cosas e ideologías y temas que nos hemos comprado y le hemos dejado de entrar a nuestro cerebro, suenan raro. ¿Cómo qué? Como no sentirnos nosotros mismos el centro del mundo y del universo, sino saber que tenemos a un prójimo, como decíamos en el primer segmento, a un próximo. 2, saber que nosotros mismos no somos dioses. Claro que podemos lograr cosas, pero que tenemos a un Dios que es quien rige nuestra vida, que es quien nos abre las puertas, que es quien nos direcciona los caminos. Y esas cosas antes parecían ser básicas, pero al día de hoy, cuando tenemos a jóvenes que en la universidad, que en el colegio les están diciendo, tú puedes ser lo que quieras ser, tú puedes lograr lo que quieras lograr, basta con que lo tengas en el cerebro y ya está, que muchas veces habla la programación neurolingüística de eso. Amigos, y sí, efectivamente, tú puedes trabajar por aquello que quieres construir, trabaja por tus sueños, búscalos, pero ten presente algo. Si queremos ser santos, solamente debemos hacernos una pregunta antes de tomar cualquier decisión para un niño, para un joven y para un adulto que busque esto. Y la pregunta que lo va a cambiar todo es, ¿qué haría Jesús? Sencillo, básico y concreto. Antes de tomar cualquier decisión, ¿qué haría Jesús? Lo que viene después es una respuesta que nos va a hacer terminar actuando bien y además dando un pasito más para ser santos. Exactamente, no es el gran reto. ¿Qué haría Jesús? Y precisamente, ¿no? Pues parte de qué haría Jesús lo podemos ir descubriendo también en algo que has mencionado. Nos quedan un par de minutos antes de acabar, pero sí quisiera hacer un poco un énfasis de las tres normas, las tres líneas que nos diste: silencio, servicio y sacramentos. ¿Por qué la importancia de los sacramentos, sobre todo en ir encontrando a Dios, José? Porque es la unión, diría yo, de lo divino con lo terreno. Cada persona que está viendo este capítulo lo está viendo porque hoy, cuando sonó su alarma o cuando se encontraba en la cama, abrió los ojos y Dios volvió a soplarle aliento de vida sobre su corazón y por eso el corazón está latiendo. Entonces físicamente se puede parar a hacer muchas cosas, como trabajar, como servir, como hacer silencio. Pero cuando nos acercamos a los sacramentos, como la comunión, como la confesión, lo que sucede es que las puertas del cielo se abren ante nosotros y se genera la unión de lo divino con lo terreno. Y a nosotros que hoy nos hallamos físicamente en este marco y en este plano terreno, lo que sucede es que nos unimos con Dios de tal forma que comenzamos a tenerlo presente en nuestras decisiones, en nuestro actuar, en nuestra forma de hablar. Entonces,
¿por qué acercarnos al sacramento? Hablemos solamente en este instante de la Eucaristía, un encuentro en el cual nosotros nos acercamos a renovar ese sacrificio que ya hizo Jesús por cada uno de nosotros. Pero aunque nosotros vamos a estar allí con Jesús y por Jesús, Él nunca se queda sin entregarle nada a nuestra alma. Los sacramentos son esa S final de esas tres leyes espirituales, pues porque todas empiezan por ese servicio, silencio, sacramentos que abren las puertas entre lo divino y lo terreno, y en medio de nosotros y dentro de nosotros también está Dios presente con su divinidad. Justamente a alguien, a una cantante de música católica también, que hace parte de allí de WTN, a Carolina Ramírez, le escuché decir un día en una charla: nosotros no vemos más milagros constantemente como en el tiempo de Jesús, porque no solemos creerle, porque no solemos pensar que la divinidad de Jesús todavía está presente aquí en la tierra. Queremos seguir viendo milagros que Dios quiere hacer. Queremos seguir sintiendo un fuego en el corazón que no se apaga a pesar de las dificultades. Queremos seguir ayudando al hermano a pesar de que nuestras manos físicamente se cansen, pero llegue una fuerza sobrenatural sobre nosotros. Sigamos viviendo los sacramentos, porque es la forma de que la divinidad se pose sobre nosotros y que haga de este plano terrenal y de este cuerpito una unión prácticamente en una sola carne con Dios. Pues qué bella descripción nos has dado de los sacramentos y qué bella invitación también a decir, vamos a vivir los sacramentos, vamos a tener esta oportunidad de ir encontrando a Dios. José, hemos llegado al final del programa, ha sido muy interesante, pues lo empezaste en Birmingham y lo acabaste en Medellín, así que la próxima vez que te inviten, no sé en Dios en dónde estarás, pero continuaremos esta charla en un futuro. Antes de despedirte, José, algo que se te haya quedado en el tintero, algo que quieras agregar a este tema tan interesante de cómo encontrar a Dios. No, más que agregar, haría énfasis un poco como en la frase que se terminó volviendo de batalla, no solo en algunos videos, sino en este segundo fragmento. Y es que se vale ser santos, Omar. Hoy donde estemos y en lo que estemos haciendo, se vale ser santos. Pues con estas palabras queremos agradecerte, José, de nuevo. Gracias por habernos acompañado. A todos ustedes, gracias por ser parte. Y sí, nos vamos a quedar con esa frase, se vale ser santos. Recuerde, también se vale conectar con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Los tres favores de cada semana en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva Católica. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido. Y para mis amigos, los podcasteros, estamos en el Spotify, en el podcast nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta una nueva edición. Mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.